Hey, ¿qué pasa? Muy buenas, bienvenidos aquí un día más a La Pájara. Hoy haciendo este post-análisis de lo que nos ha deparado Borja, el Tour de Francia, el cuarto Tour de Don Tadej Pogačar. Viva el Tour, Duarte, viva Tadej Pogačar y viva en general los corredores. Si hace años, cuando empezamos casi el canal, yo creo que muchas veces decíamos que los circuitos a veces estaban mejor, peor, pero que sobre todo lo que había era una alarmante falta de ambición por parte de los corredores. Ahora mismo es totalmente diferente. Lo vemos que hay ambición por las victorias de etapa, por la general, por los primeros puestos. Tal cual. Nadie se da por vencido y todas las etapas pues son buenas y son agradables para el espectador. Si te parece, Borja, vamos a comentar esa última semana de lo que nos ha deparado antes de esos premios de La Pájara. Pues comenzamos, Borja, con esa etapa 16, subida al Mont Ventoux, donde tuvimos protagonismo español en esa fuga en la que se encontraban Enric Mas, Arensman, Alaphilippe, Velasco o Abrahamsen. Después un grupo por detrás, Borja, en el que pues iban Ben Hill, donde se iba sobre todo con Valentán, Paret-Pentre y Buitrago, y llegó un momento en los que por delante, Borja, Enric Mas era el que atacaba y se iba solo, ¿no? Sacando ahí una cierta distancia a Arensman y a Alaphilippe. Iba sacando tiempo y en cambio ese grupo de Ben Hill iba recortando a Enric Mas. Parecía que podía llegar, pero finalmente Borja pillan a Enric a esos 3 kilómetros de meta. Por detrás, entre los hombres de la general, fue Vingegaard el que a 7 de meta lanza un ataque, pero vamos, Pogačar iba soldado a su rueda, no le dejó ningún tipo ahí de distancia. Y finalmente, Borja, pues por delante se empezaron, ¿no?, ahí a controlar demasiado y parecía que podían incluso llegar Pogačar y Vingegaard, que, oye, llevaban una distancia bastante grande, pero pues se durmieron un poco por delante, lo que hacía que incluso al pasar Enric Mas parecía que Enric ya se iba a quedar, pero como paraban, tal, volvía Enric, hasta que hubo un momento, Borja, en ese tramo final. Antes de esa curva, Borja, y esa rampa final, es Ben Hill el que lanza un ataque, le sigue muy bien Valentán, y en el tramo final, Borja, es el francés el que conseguía imponerse y hacerse con esa grandiosa victoria. Como vemos ahí, Borja, Valentán que quedaba primero, Ben Hill segundo, tercero Buitrago que entraba 4 segundos, Van Wilder que entraba cuarto a 14 segundos y ya entraban aquí Tadej Pogačar que al final, bueno, le lanzó ahí un ataque a Vingegaard y le sacó 2 segunditos. Y en esa séptima posición, Borja, que entraba Enric Mas, ¿no? Que, bueno, oye, estaba dejando buenas sensaciones. Sí, al final es verdad que yo creo que Enric hizo una muy buena subida. Él atacó en la parte de bosque, en lo más duro. Tampoco fue un ataque muy duro, fue a su ritmo y llegó un momento en el que llevaba casi 50 segundos a los siguientes perseguidores. Sí. O sea que, bien, hizo todo lo que pudo. Había corredores más fuertes que él. Una vez se vio también delante, tampoco vas a esperar atrás, tampoco tiene sentido decir, no, voy a esperar a que me cojan, es que te van a ganar. Entonces, yo creo que hizo bien su apuesta, no salió, demostró que ganar en el Tour es muy, muy difícil. Y luego es cierto que por un momento parecía que Pogačar y Vingegaard llegaban, pero Van Wilder, sobre todo, llegó por detrás con Buitrago y se sacrificó por Valentán, que eso ya les dio el margen para asegurar la victoria. Por detrás, intentó forzarle, yo creo que ahí, ojo, Vingegaard intentó ahí forzar a Pogačar en algún momento, no se descolgó, no se llegó a descolgar. También yo creo que hacía viento de cara, eso tampoco favorece a los ataques. Y bueno, ya, a ver, el Tour ya lo dijimos en el anterior semanal, estaba bastante decidido. Y una vez más, pues vimos que Vingegaard podría recortarle en algún momento algo a Pogačar, pero nunca los 4 minutos. Era imposible. Bueno, iríamos viendo, ¿no?, durante esta semana que el Pogačar tan dominador, ¿no?, de las anteriores no estaba en esta, ¿no? Se le notaba ya más cansado, ¿no?, más cascado. Sí. Seguía siendo el mejor seguramente del pelotón, pero ya más a nivel terrenal. Pasábamos, Borja, a una etapa 17, más de transición, podía llegar fuga, o al revés, Borja, los equipos de los sprinters pues podían ir comandando, controlando esa carrera y llevársela al final. Finalmente, Borja, pues bueno, una etapa en la que hubo una fuga ahí de 4 corredores. Por detrás, Borja,
fue Van Aert, ¿no? El que intentó irse en solitario a cazarlos, un poco, la verdad, demasiado valiente, diría, porque llegó un momento en el que dijo a dónde voy y paró. Y por delante, Borja, es Abrahamsen el que se queda solo. Parecía que, bueno, a lo mejor podría llegar, pero lo tenían bastante controlado desde el pelotón, sobre todo, Borja, por un grandísimo hombre llamado Quinn Simmons, que secó cualquier intento de fuga, cualquier intento de ataque. Vamos, el gregario de lujo en esta etapa para Jonathan Milan. Y eso, lo cazan al final a Abrahamsen a 4 de meta. Empieza a llover bastante en ese tramo final, mucha lluvia, mucho peligro, y lo que provocó que a 1 kilómetro de meta pues hubiera una caída que cortara ese pelotón. Al que le afectó sobre todo es a Binen Girmay, y al final, pues bueno, un sprint más reducido en el que ni siquiera estaba, por ejemplo, gente como Merlier, hizo que lo tuviera bastante de cara Jonathan Milan para finalmente poder llevarse esa victoria y, bueno, consolidar el maillot de puntos. Decir ahí también que en esta etapa, en la caída que dices, también se cayó Carlos Rodríguez, que le provocaría un abandono no saldría, ¿no? Ya directamente en la siguiente etapa. Bueno, este Tour había pocas oportunidades para los sprinters. El Trek quería llevarse el maillot verde y sabía que para eso necesitaba ganar la etapa, por si acaso Pogačar luego le iba restando puntos. Y así fue. Consiguieron controlar, gracias a, como dices, a una muy buena labor de Quinn Simmons, que eso le llevaría luego a ser el mejor gregario del Tour. Y bueno, ganó fácil, cómodo. Es verdad que si te paras a pensar, casi no hemos tenido sprints entre todos los buenos bien colocados a la vez. Siempre ha habido, uno fallaba, el otro uno fallaba, caída. Tal cual. No tuvimos uno limpio que dijeras, va, este se decidió por el hombre más rápido, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es verdad que Jonathan Milan se lleva el verde, puede irse muy contento, 2 etapas y el verde, pero Merlier también, yo creo que el duelo entre ellos queda bastante en tablas, por así decirlo. Y Borja, llegamos a la etapa 18, en la que subían ese Col de la Madeleine y luego Courchevel, Col de la Los, Borja, etapón donde los haya, donde un grandísimo Primo Roglic salía solo, Borja, a 120 kilómetros de meta, metiéndose en esa fuga, ¿no? Es en esta etapa, Borja, donde también malas noticias de los españoles, Borja. Carlos Rodríguez y Enric Mas se retiraban. Entre los hombres de la general, Borja, a 70 de meta, a 4 kilómetros de coronar Madeleine, Vingegaard es el que ataca, se va con Pogačar y llegan a ese grupo fugado en el que se encontraba Roglic, como comentábamos. Después a 40, Jorgenson, Einer y O'Connor se van por delante, Lipovic sale también y empiezan a sacar, ¿no? Hay ciertas diferencias. O'Connor lanza su ataque, consigue irse solo a luchar por esa victoria y pues los hombres de la general por detrás consiguen cazar finalmente a Lipovic y a 1 kilómetro de meta Vingegaard ataca y Pogačar y Only se van con él. Un Only que estaba dejando muy buenas sensaciones en esa etapa y queriendo luchar por esa tercera posición y el maillot de Jonas. Finalmente es O'Connor el que se lleva grandiosamente esa victoria en el Col de la Los y Pogačar, pues bueno, otra vez que lanza ahí un ataque y saca esos segundillos a Vingegaard. Después Oscar Only, que también entraba casi cerca de ese grupo ahí con Pogačar y Vingegaard, no pudo disputar el sprint contra ellos, pero oye, le sirvió para sacar diferencias con Lipovic y acercarse a ese podio final. Sí, lo más interesante de la etapa era eso, que se quedaban Only y Lipovic a 10 segundos entre ellos de luchar por el podio. Aquí, bueno, hombre, hay que comentar, se habla un poco de la táctica extraña del Visma, que dicen... dejas atacar a Jorgenson, entonces por detrás al final se regrupa todo el pelotón otra vez, lo que habías conseguido deshacer en vez de poner ritmo para Pogačar. Bueno, vale, sí, quizás no es la táctica mejor, pero aún así tampoco creo que hubiera cambiado mucho la carrera. Lo más relevante para mí es que han sido muy ambiciosos, intentaron en el Col. Para mí el ataque de ganar el Tour era en el Col de la Madeleine. O sea, ahí si realmente Vingegaard se va y coge a Jorgenson, gana el Tour. Una vez ya eso no ocurre, pues ya la táctica importa menos. Porque por mucho que tengas a Jorgenson tirando o a Jorgenson por detrás o por delante o como quieras, en un puerto como el Col de la Los, que encima esta vertiente se ha demostrado ser un pelín más suave, no le iba a sacar Vingegaard 4 minutos. Puede sacarle 1, 2.
Sí, sí, sí. Pensemos, Pogačar haciendo la subida que hace en Otakam y Vingegaard, la subida tan mala que hace, le saca 2 minutos. Sí, sí, Vale, sí. el Col de la Osa es más largo, sácale 3, pero no le sacas 4,5. O sea, no va a pasar eso. Con lo cual, tampoco creo que eso sea muy relevante. Y luego, la victoria de Ben O'Connor, brutal, teniendo en cuenta que sale de los favoritos. O sea, no es que empiece el Puerto con una ventaja de 10 minutos de una... No. O sea, empieza el Puerto, es verdad que un poco destacado, pero habiendo atacado en el valle previo. O sea, que la victoria es de poder a poder, de tú a tú, y de muchísimo valor para un ciclista que empezó mal el Tour, pero luego fue entonándose, como veremos. Y pasamos, Borja, a la etapa 19, la etapa de la suspensión por el ganado, ¿no? Ya, Duarte, ha habido suspensiones por muchas cosas. Mal tiempo, nieve, los ciclistas no quieren, hace calor, Esto ya es nuevo, hace frío. Esto ya es nuevo. Pero que recorten una etapa, porque hace poco sacrificaron unas vacas en uno de los puertos. Ella es el colmo, Borja. Bravo. O sea, no me lo esperaba. Yo cuando lo leí... Premio La Pájara, esto merece un premio. Sí, esto es un premio honorífico. O sea, el premio La Pájara, mejor suspensión de etapa. Va a haber que empezar a hacerlo. Hay que empezar a hacerlo. La etapa, Duarte, estuvo caracterizada por una procesión de ganado en la primera parte, en la cual hubo una cabra que aceleró por delante del pelotón, un líder, Roglic, que dijo, a mí me da igual quedar cuarto que quinto que 29º. Le honra al esloveno, porque la verdad que a un corredor como él pues le da igual. Sí que se escapó por delante cual cabra montesa. La pena es que al final el rebaño, Duarte, le acabó cazando. Le acabó cazando el rebaño. Y luego ya desconectó y llegó a 35.000 minutos, lo que me fastidió en mi porra del Tour. Por detrás, pocos movimientos, una etapa que yo creo que ya para el Visma, lo que decíamos, el punto clave del Tour era la Madeleine, no lo consiguieron y en esta etapa ya, digamos que dijeron, bueno, pues con su ritmito, puso de hecho ritmo casi más el UAE. En el puerto final, lo más destacado es otra vez Arensman, que podemos decir lo mismo que en el caso de Ben O'Connor el día anterior, que gana la etapa, segunda en este Tour para el holandés, pero además de poder a poder con los dos líderes. O sea, empiezan la subida juntos, Arensman ataca, consigue una ventaja en los 30 segundos que es capaz de mantener hasta el final. Sí, porque parecía eso, ¿no? Que todo el mundo estaba esperando ese ataque de Pogačar en los últimos kilómetros para ya cazar a Arensman. Pero es lo que vine diciendo, ¿no? Esta tercera semana en la que Pogačar a lo mejor ya no tenía ese gas. Y finalmente, pues bueno, Borja, al final Arensman, que se llevaba esa segunda etapa en el Tour de Francia, grandísimo el Tour de este hombre. Y entraban ahí Jonas Vingegaard con el mismo tiempo que Pogačar y Lipovic, que entraba a 6 segundos, que conseguía al final hacerse con ese podio y ese maillot joven frente a Oscar Only, que entraba a 47 segundos. Justo, ahí vimos como Oscar Only parecía que iba bien y tal. Yo creo que se equivocó porque salió a un cambio de ritmo que hubo y Lipovic no salió. A ver, yo entiendo que el chaval dijo, tengo que salir porque si aguanto el cambio de ritmo, luego a Lipovic lo dejo. Lipovic fue más listo, se reguló y yo creo que ese cambio de ritmo le explotó mucho. Luego se le veía al pobre que le sacaban los ojos al final. Y bueno, oye, por lo menos buena lucha entre los dos. Lipovic siempre había ido por delante, pues al final se lo lleva él, pero gran lucha hasta el final y casi fue lo más interesante del final del Tour, con lo cual pues gracias a los dos porque nos dieron algo de emoción en que si no, a lo que es de la general no había mucha emoción, digamos, ¿no? Y Borja, pasamos a la etapa 20, penúltima etapa, una etapa de transición que nadie entiende muy bien por qué han puesto esta etapa aquí. Y bueno, pues lo que se esperaba, ¿no? Una fuga aquí numerosa, día también aquí lluvioso y en la que, bueno, primero hubo, Borja, un poco de controversia porque en esa fuga se encontraba ahí Jordan Llegat, que parecía luchaba por esa top 10 en la general, lo que hacía, pues que, oye, los hombres de la general, el equipo de Jayco, de Ben O'Connor, pues por detrás no dejara que se escaparan y los fugados decían, oye, esto, chaval, sal de aquí que queremos ganar la etapa. Hasta que llegó un momento, Borja, en el que Jayco ya no tenía corredores para tirar, perdía ese top 10 Ben O'Connor y así que la etapa se decidía entre los hombres fugados. Entre los que se encontraba, Borja, un Iván Romeo, que lo habíamos puesto en esa porra para esta etapa, hasta, Borja, esa curva fatídica donde se cae y se mete la gran leche contra el bordillo, ¿eh?
torta dura, buena torta, que luego, bueno, se veía en las imágenes totalmente el maillot roto, muchísimas rozaduras, sangrando, tremendo, pero bueno, oye, volvió a la bicicleta y acabó este Tour de Francia, así que bravo por él. Hombre, por lo menos, sí, ¿no? Acabar el Tour, yo creo que para él era muy importante también llegar a París, una pena no hacer la última etapa y mira, aunque fuera magullado, pues llegó. Eso es. Y nada, justo con esa caída, Borja, es donde se disgregó un poco esa fuga. Y por delante, Borja, un ataque así, por lo bajini, ¿no? Diría, de Cadence Groups, que hacía sacar esa distancia suficiente y poder finalmente llevarse una etapa en este Tour de Francia. Eso es de Gili, ataque de Cadence, acelera un poco, no pasa uno, no pasa Vandenbroek, no pasa Velasco. Se va 10, 20 segundos, 30, 40 y se acabó ahí. No. Muchas veces estas fugas es como se deciden. Increíble el Alpecin al final ganando 3 etapas con 3 corredores diferentes, a pesar de que 2 de sus corredores, como son Philipsen y Mathieu, tuvieron que abandonar por diferentes problemas. El Tour tremendo de ellos, sí. Así que gran Tour para el Alpecin, que se redondea con una victoria de un Cadence que completa el triplete de victorias en grandes vueltas. Y muy bien Vandenbroek también en la fuga, por ejemplo. Y por detrás, pues es hombre, Jordan Llegat, que su empeño pues tiene como premio, ¿no? El top 10 en el Tour, que yo creo que nadie hubiera apostado por un top 10 de Jordan Llegat en el Tour de Francia de este año. Y Borja, llegábamos, etapa 21, dirías, ¿paseo triunfal por París para Pogačar? No, este hombre tiene sed de victoria. Recordemos, no era ese final al uso, donde esta vez, Borja, teníamos la subida a Montmartre como en las Olimpiadas, como en los Juegos Olímpicos. Y esta vez, Borja, lo venía diciendo, Pogačar quería luchar por esa victoria vestido de amarillo, y así fue, Borja. En una fuga en la que se encontraba con gente como Matej Mohoric, Ballerini o Van Aert, hasta que llegó esa última subida donde Pogačar lanza su ataque, le sigue muy bien Wout van Aert y le responde el belga de una manera tremenda, apoteósica, sacando incluso diferencia al esloveno y pudiéndose finalmente, llegar totalmente solo y llevarse esa victoria final. Y bueno, oye, la verdad, yo me alegro porque lo hemos puesto en la porra, pero también me alegro por él personalmente, porque este es el Van Aert, una vuelta a ese grandísimo nivel que nos tenía acostumbrado, ¿no? No, increíble. Cuando empezó a dar zapatazos con los pedales, digo, va a romper el pedal. Sí. O sea, en plan, la tuneladora de Herentals, como le llaman, en su máximo esplendor. A ver, es verdad que, claro, Pogačar lleva 20 días a fuego todos los días, y Van Aert hay días que se los ha podido ahorrar. Pero aún así, increíble la de vatios que tuvo que mover ahí Van Aert para machacar a Pogačar. Un ataque impresionante y, como dices tú, oye, después de una temporada muy mala, un final de temporada marcado por la caída en la vuelta que le privó de ser el mejor corredor de la carrera, pues, oye, vuelve a reencontrarse con el triunfo en el Tour en París, 10 victorias en total en el Tour, así que también muy buena cifra para el belga y oye, me alegro también, ¿no? que haya conseguido victoria. Y nada más, Borja, hasta aquí este Tour de Francia. Vamos a ver las clasificaciones generales. Tadej Pogačar, Borja, en primera posición, Vingegaard segundo a 4.24, Lipovic tercero, cerrando ese podio a 11 minutos. Cuarto, Oscar Onley a 12.12. Quinto, Félix Gall a 17.12. Sexto, Johannesen a 20.14. Séptimo, Böckeland 22.35. Octavo, Primo Roglic a 25.30. Noveno, Ben Healy a 28.02. Y décimo, Jordan Llegat a 32.42. Finalmente, Borja, oye, esos 4.24 que perdió Vingegaard en Otakam y en las cronos, ¿no? Si no llega a perder tanto en Otakam, ¿qué Tour hubiéramos tenido? Totalmente. O sea, al final la diferencia estuvo entre Otakam y la crono. Ahí se sacó 3 minutos más o menos. 3 minutos y un poco. O sea, que prácticamente es el 75% de la diferencia. Bueno, Vingegaard ha demostrado que cuando los esfuerzos se suman está cerca de Pogačar, y que la estrategia del Bisma estaba bien tirada, la de hacer el Tour duro desde el día 1, pero claro, si te saca mucha ventaja al principio, aunque estés marginalmente mejor al final,
no le ganas al esloveno, aún así le ha plantado bastante más cara que el año pasado. Los puntos, Borja. Jonathan Milan, que se lo llevó por delante de Pogačar y Biniam Girmay. La montaña, que no le hemos comentado esto, Borja. Pogačar se lo lleva, Vingegaard segundo y Lenny Martínez tercero. Recordemos que a Lenny Martínez le quitaron 8 puntos por sujetarse a un coche. Hombre, que no sé si perdería, si de todas formas iba a perder este maillot, pero de becario. No, pero no de becario no, es que el pobre estaba reventado. Es que el maillot de la montaña no parece fácil de ganar, ¿no? Pero parece más fácil de lo que es, porque primero, como dan doble punto a los puertos, a las cimas, por eso gana Pogačar. O sea, yo creo que se lo tiene que quitar y puntuar todo igual. Pero luego además es que te exige, como Pogačar va a ganar tantas etapas o va a llegar tan delante, porque aunque no gane, te queda segundo, tercero en la etapa, cuarto. Sí. Te exige estar en fuga todos los días de montaña y sprintar en todos los puertos. Y Lenny los últimos 2 días estaba reventado, no podía seguir a la fuga. Entonces, cuando se agarra del coche es porque no podía seguir a la fuga, dice, me agarro aquí 30 segunditos, recupero y, hombre, con esa mínima recuperación ya tiro, porque además nadie le iba a disputar el sprint, pero claro, tenía que llegar con ellos. Entonces, es un maillot que parece más fácil ganarlo de lo que es. Sí. El de jóvenes, finalmente, Florian Lipovic, que se lo pudo llevar por delante de Oscar Only y Kevin Bökeland. Y el de equipos, Borja, el Visma, finalmente, que se impuso al UAE por 24-26 y al Red Bull Bora. Aquí muy marcado también por la ausencia de Almeida. Y pasamos a lo verdaderamente importante, Borja, a lo que la gente estaba esperando de este Tour de Francia, esos premios de la pájara. Y comenzamos, si te parece, por el más combativo, el hombre, Borja, que más ha luchado en este Tour de Francia, que más ha disputado las etapas, que no se le hemos podido dar a otro, Borja, que a Ben Healy. Sí, aquí he escuchado, le pasamos la lista al Tour antes y el Tour también le ha nombrado súper combativo del Tour, ha ganado etapa, ha estado en el top 10, ha vestido el maillot amarillo, pues todo, ¿no? O sea, que el más combativo para él. Premio Revelación, Borja, ese ciclista que no esperabas, no lo tenías ahí en mente, pero ha dado la sorpresa y Borja ya ha demostrado que tiene esa categoría suficiente para luchar contra los mejores. Y no es otro, Borja, que Oscar Only, que hasta el final, pues bueno, estuvo luchando por ese podio. Sí, lo hizo bien en Suiza, pero yo creo que nadie esperaba que estuviera tanto nivel en el Tour, así que el premio para él. Y ojo que con él el Picnic sube muchos puestos en la clasificación UCI que se publicará mañana martes. Mejor gregario, Borja, que no se lo podemos dar a otro que a ese ataque loco de Jonathan Narváez, que casi saca rueda a su compañero Pogačar, pero que le sirvió para finalmente acabar con el danés. Tal cual. Narváez soltó a Vingegaard en Otakam. Solo con eso, el premio para él. Otro que podríamos también tener en cuenta, Borja, aunque le damos otro premio, es Quinn Simmons, ¿eh? Gran gregario. Sí, el Tour le llamó el gregario del año, pero nosotros diferimos ahí de eso. Borja, ese ciclista que esperabas más, ¿no? Que, bueno, no lo hizo del todo mal, pero hubiera estado mejor un escalón algo por encima. Y se lo hemos dado, Borja, al español Carlos Rodríguez, ¿no? A pesar, bueno, luego se cae y tal, pues eso evidentemente fuera, pero cuando estaba en competición perdió mucho al principio. Es cierto que luego se puso muy ofensivo intentando entrar en escapadas y recuperando tiempo, pero es un corredor que hace un par de años quedó top 5 del Tour y que ahora lo tienes peleando máximo por el top 10. O sea que muchas caídas además, no sé, esperemos que se recupere ya de cara a la temporada que viene, pero mal, Carlos. Y pasamos a ciclista a seguir. Ese que no tenías en el radar, lo ha hecho bastante bien y ahora hay que, Borja, papel y boli, tenerlo controlado, ¿no? Y se lo hemos dado a ese top 10 Jordan Llegat. Sí, es un corredor que se le vio poco en el Tour hasta la última etapa, pero bueno, ahí demostró el genio y las ganas, la penúltima, vamos, el genio y las ganas de ser top 10. Es un corredor que nunca hubiéramos dicho, lo dijimos antes, ¿no? Que fuera top 10. Oye, llegar hasta ahí te hace que por lo menos vayamos a verle en las siguientes carreras y decir, oye, es un tío seguramente no para ganar la carrera, pero para estar bastante delante. Y pasamos al que mereció una etapa. Ese hombre, Borja, que también estuvo en todas las fugas, ahí con Ben Healy, muy acompañado. Ben Healy tuvo la suerte de llevarse etapa, incluso vestirse el maillot amarillo. Este hombre no, pero lo luchó hasta el final. No es otro que Quinn Simmons.
Sí, lo dijimos, ¿no? No le damos el de mejor gregario, pero sí que creo que al no darle ese, al menos sí que es de los corredores el Capitán América Duarte, que además le llaman ya, entre el pelotón le llaman así Capitán América por el maillot. Está muy Le chulo el pidió maillot. matrimonio a la Le mujer, pidió o sea matrimonio. que Sí, o sea, no ganó etapa, se lleva pero premios. sí lleva boda. Eso es. Grandísimo, O sea que Queen grande Queen. Simmons, muy de la pájara, ¿no? Muy de la paja de Queen, sí, sí. Y pasamos al otro lado de la moneda, Borja, ese corredor desaparecido que no lo viste nunca en carrera, que por desgracia se lo vamos a dar a un español y no es otro, Borja, que John Izaguirre. Yo no lo he visto. No le vi. O sea, sabía que estaba porque lo vi, como en españoles quedaban 4, pues lo veías en la clasificación, Pero poco más. pero poco más. Tampoco Aramburu, el compañero de Cofidis, Sí, también sí, hay que sí. decirlo. Mejor veterano, Borja, más 35. Si cumples años en el... O sea, si justo es tu año 35, entras también. Y ya vamos al esloveno, a Primo Roglic, que bueno, oye, estuvo ahí luchando hasta la última semana en la que ya fue en plan suicida, atacando a 120 kilómetros de meta, que bueno, es lo que nos gusta de él, ¿no? Y lo que esperamos siempre de este corredor. Último como líder, seguramente, porque el año que viene Remco parece que ya va a Bora, parece confirmadísimo eso. O sea que, evidentemente, los líderes en el Tour serán o Remco o, en su caso, Lipovic. Yo creo que ha querido dejar alguna machada y si hubiera ganado alguna etapa fue cuando se asciende meta, pues él lo hubiera dejado. Luego le daba igual y le honra quedar cuarto que octavo. O sea que aplausos para Primoz y le esperamos, no este año, no, pero para otros años le volvemos a esperar aquí la vuelta a ver si consigue la quinta. Y pasamos al mejor equipo, que lo veníamos diciendo, Borja, ese Alpecin que conseguía 3 victorias con 3 hombres distintos y después de perder también a sus 2 hombres clave, ¿no? Philipsen y Mathieu Van Der Poel. Sí, ganan con 3 corredores diferentes, no se puede hacer más con menos, se le retiran, ganan, pero luego se le retiran sus hombres importantes, gana Caden Brooks. Aquí puedes hablar de UAE, de Visma, Sí. pero tampoco creo que hayan sido grandísimos tours de las dos escuadras. No ha sido un tour súper dominante. Ha sido un tour dominante de Pogačar, pero del UAE, Sí. pues sí. Pero hay gente que no lo has visto, como Sivakov, como Soler, no sé. Sí, O sea, a ver, que yo tiene creo que el tapón también de Tim Wellens. de Belens, sí. Pero Sí, pero yo creo que sí. más corredores en concreto que como escuadra en general, el Alpecin sabía lo que venía y lo consiguió todo. Maillot amarillo, 3 etapas. Peor equipo, ese Cofidis, Vale. Borja. Malas sensaciones, no se les ha visto. Es que hablábamos de John Izaguirre, pero Aramburu, pero es que el resto, o sea, es que no he visto un maillot del Cofidis en carrera. Sí. Yo creo que no han corrido. Tengo serias sospechas de que ese equipo haya salido en todas las etapas. Y pasamos, Borja, a la mejor etapa que se lo hemos dado, Borja, esa Col de la Los en Courchevel, etapón, ¿no? El que vivimos. Sí, hubo ataques, ya digo, en la Madeleine, de lejos, luego encima ganó la fuga, pero con un ataque desde donde estaba el grupo de la General, o sea que yo creo que lo tuvo un poco todo. La etapa más dura del Tour, espectáculo, faltó emoción por la lucha por la General, pero es que eso no hubo en casi ningún momento, así que yo creo que fue la etapa más completa de un Tour que, ojo, ha tenido muy buenas etapas. Y la peor etapa, Borja, la más aburrida, la etapa 3 con ese final en Dunkerque, victoria de Tim Merlier, pero es que te podías haber ahorrado la etapa entera, verte los últimos 20 metros y te hubieras enterado de lo mismo, ¿no? Tal cual. También hay que destacar la etapa esta que fue un domingo, porque la del sábado que fue con Mathieu estuvo bien. La del domingo, que son igual, ¿eh? La del domingo quizás también, por así decir, encima domingo, pero esta fue peor. Fue peor. La otra, por lo menos hubo fuga, pero es que aquí no hubo ni fuga. Y pasamos, Borja, a la pájara de este Tour de Francia que se lo hemos dado a Groenewegen, porque al final, de los hombres de la General, yo creo que los que han luchado lo han luchado bien, pero no se lo podemos dar tampoco a los españoles, ¿no? Porque al final se tuvieron que retirar y siempre hemos dicho que si se retiran, pues oye, tampoco se van a merecer esta pájara. Como Remco, Renko también. Como Renko, sí. Si no se hubieran retirado, seguramente entraban en esta porra, pero finalmente se lo hemos dado a Groenewegen, que es que no se la ha visto, ¿no? En ningún sprint. ¿Puede ser que se hayan retirado para no recibir el premio de la pájara? Seguramente. Lo dejo ahí. Groenewegen, no es que no se la haya visto, porque bueno, al final ha habido pocos sprints y tal. Es que yo creo que su mejor posición no es ni top 10. O sea, es que no se la ha visto ni cerca. Con lo cual, un sprinter de los primeros del pelotón, pues oye, depende del sprint, pues mira, ahí veis a Bauhaus tercero,
¿Ves? Tal, yo su mejor posición es 13. 13. 13 en la etapa infame. Porque no hubo fuga O sea, tampoco. pero que 13. O sea, que el 13 no sprinta. Sí, sí, sí. No. ¿Sabes? Que el 13 no sprinta. O Tremendo. sea, que muy mal, muy mal. O sea, yo lo siento, pero muy mal. El Bala, el mejor español, la verdad, un premio muy, muy barato este año, pero baratísimo. O sea, O sea, podíamos barato, de no todo a haberlo 100. ni dado. Podíamos no haberlo ni dado. Y finalmente, Borja, se lo hemos dado a Raúl García Pierna. Pues bueno, tuvo presencia, ¿no?, en este Tour de Francia, que es ya lo mínimo que puedes pedir de un español, ¿no? Es un corredor que no es bueno en montaña en principio y que por lo menos, pues oye, Sí. ayudó mucho a Boquelán, estuvo muy delante en grupos ya exigentes y decías, oye, pues ahí va un español, ahí va Raúl, con Cristian Rodríguez, que también podía ser el otro candidato, realmente, Romeo, pero es que al no ganar etapa, Sí. luego tampoco tuvo un par de fugas, Sí. a ver, como dices No. tú, baratísimo. Y por último, el caníbal, que Borja no se lo podemos dar a otro que al extraterrestre, Tadej Pogačar, cuarto Tour de Francia, que Borja, he visto que ha conseguido su cuarto Tour de Francia con un año menos que Eddy Merckx su cuarto. Así que, ojito a Ojo, Eddy. otro Ojito a Eddy. récord menos. Otro para récord mí. menos, Eso es. A Eddy se le están quitando los récords. Sí, sí, Mala cara. está sufriendo Eddy. Además, venía una comparación Eddy-Pogačar y claro, es que decir todos los récords. Sí, sí. Pogačar le ha quitado 3 récords de los 200 de Eddy. Pero bueno, aún así, Borja, lo que poníamos en Twitter, ¿no? Este esloveno que viene a batir todos los récords y mientras siga en este estado de gracia y no tenga ningún rival, es que no hay quien le pare. Y que no se canse sobre todo, porque al final el secreto de ganar tanto como Eddy Merckx es, además de ser el mejor, aguantar muchos años. Entonces, claro, si tú te cansas a los 30, pues nunca va a batir a Eddy porque no tiene tiempo material de ganar todo lo que ganó Merckx. Pero, evidentemente, ya se ha ganado estar en la conversación con Eddy, que nadie hasta ahora lo había estado, ¿no? Pasamos al momento clave, que no puede ser otro, Borja, que ese ataque de Tadej Pogačar a Vingegaard en Otakam, que decidió finalmente este Tour de Francia. Sí, lo dijimos antes, ¿no? Sacó más de 2 minutos y ahí dio el golpe en la mesa, ¿no? Y decir, oye, voy a ganar este Tour y me da igual quién sea mi rival. Pasamos, Borja, al momento Oscar, que se lo tenemos que dar a Julián Alaphilippe, celebrando esa no victoria en la etapa 15, que se lo había llevado Tim Wellens. Pasa también Campenaerts y él llega sprintando como un loco, gana Van Aert y levanta los brazos. Sí, escucho porque Alaphilippe esta no gana y celebra, y recordemos aquella Lieja que no gana porque celebra. Sí, sí. No se le da bien. No se le da bien a Alaphilippe la que celebración. Que no celebre, por favor. Se deje de tonterías, pase la línea de meta y ya luego después. Ya en el podio celebras. Eso es. Y ahora, Borja, por último, vamos a comentar lo mejor, lo peor y esa nota final. Lo mejor, yo creo, Borja, que ha sido la competitividad, como siempre estamos viviendo en estos últimos Tours de Francia, de todas las etapas, ¿no? Excepto, bueno, esa que vimos que no hubo fuga en la etapa 3, en el resto siempre hay esas fugas y entre los hombres de la general, en cada momento clave que pueden, en cada momento que ven posibilidades de hacer daño a sus rivales, lo aprovechan y dan ese espectáculo a toda la afición ciclista. Eso es, atacan, ves a Mathieu Van Der Poel llevar un pulso al pelotón en una etapa de llano, ves a Vingegaard atacar a 60 de meta, ves a Roglic intentar exhibiciones, Pogačar, por supuesto, atacando en todas las etapas que puede, Wout van Aert, Jeremy Matre, o sea, todo, ¿no? Es que no hay un corredor que digas, es que ha jugado a Marratén, incluso los propios Enrico, Carlos, por mucho que nos guste, ¿no? Como han corrido, atacan cuando se ven fuera de la general. No hay corredores, ¿no? Que nos decepcionen y lo que hace que todas las etapas tengan algo entretenido que ver. Y lo peor, Borja, que se lo hemos dado a esa etapa recortada por el ganado, ¿no? Bueno, teníamos que darle un premio y se lo hemos dado. Otra más, Duarte. También podía ser la actuación de los españoles, pero es que lo de recortar etapas, porque sacrificaste ganado. Pero dicen, no, es que era contagioso, era dermatitis. Si has matado al ganado, pobre gente. Si yo entiendo la parte de que pobre gente, que tal, sí. También a veces pasarán por un pueblo que murió un señor y no se desvían. Es que no sé. Yo no entiendo esto de cancelar etapas. No entiendo. Finalmente, Borja, nota final que le damos a este Tour de Francia.
no ha sido tan epiquísimo, ¿no? Como otros que hemos vivido, otras luchas Vingegaard-Pogačar, pero tampoco ha sido malo. Le doy un 7, un digno 7, Sí. Borja, un buen notable. Yo creo notable. Yo creo que cualquiera que ponga nota va a poner entre un 7, un 8, por ahí. Le faltó emoción por la general, tuvimos emoción por todas las etapas, por el tercer puesto. Recorrido bueno, quizás pocas alternativas, algún final en bajada, ya sabes que yo siempre echo de menos. Por lo demás, pues eso, un 7. Buen nivel estamos teniendo en las vueltas grandes este año. Va a ver la vuelta cómo termina. Eso es. Y pasamos, Borja, a lo verdaderamente importante, esa porra del Tour, donde, oye, lo hemos hecho muy bien. Posición 52 final, no está nada mal, Borja. Gana la general Tal Baila con 5.620 puntos y tenemos representación de nuestro abanico en ese podio. Nuestro Lipovic, Borja, Javi San Reynolds entrando en Aplauso, esa honores para él. Grandísimo. Muy bien, Borja, ahí. Y vamos a bajar un poquito para ver el resto, donde de Ras 3 tenemos aquí en posición 18. Tenemos también, Borja, y a Amelia 1 en la posición número 30. Y vamos a vernos a nosotros, que, bueno, aquí esta posición 52 en la que nos encontramos. Y Duarte la Pájara, posición 68. Bien, sólido. Está bien. Y tú, Borja, un poquito más bajo, ¿no? Ahí, o sea, 140. Mitad de tabla. Me desenchufé al final. Me fallaron victorias de etapa que no olí bien. Bien, pero decepcionado. Acerté Gili de máximo combativo, ahora lo veremos. Eso me gustó, pero un poco un Tour de más a menos. Pasamos a nuestro abanico, el de la Pájara, donde Javi San Reynolds, vamos a ver su equipo finalmente cómo ha puntuado, quedó en esa primera posición, segundo Amelia 1, tercero de Rasa 1, cuarto La Pájara, quinto mi equipo, sexto Gudik, séptimo Blasi, octavo Borja La Pájara, noveno Perro Peleón, mira al final Perro Peleón, que iba siempre de farolillo, finalmente acaba en esa novena posición, décimo Durbridge y undécimo el Jabato Rogidio Anal, Borja, que acaba ahí en última posición. Es verdad que sería, se me acaba de ocurrir ahora, lanzo ahí propuesta para la porra del Tour, para Antonio. No sé si de alguna manera se podría hacer clasificación de abanicos. Eso estaría guay. Sumar a los tres primeros del abanico. No, todos los puntos no, porque los abanicos pueden tener diferente gente. Ah, bueno, es verdad. Pero los tres mejores. Puntuación media, los tres mejores, no sé. Lo dejo ahí. Sí. No sé cómo de fácil es, pero hubiera estado guay. Creo que no estaría mal. Además, con nuestro equipazo, el UAE Borja, tenemos que fardar, ¿no? Claro, eso, no, es que nosotros con nuestro, por eso lo propongo. Entonces, si nuestro abanico fuera malo, no lo propondría. Pues vamos a ver nuestros equipos, Borja. Bueno, primero el de Javi San Reynolds, que acabó aquí puntuando. Vamos a ver sus clases. A ver, ¿quiénes tenía arriba? Sí, tenía un equipazo, Borja. Jonathan Milan, Pogačar, Vingegaard, Evenepoel, Lipovic, Girmay, Jorgensen, Romeo y Jordi Meus. Bien, bueno, bien, pero ha debido ser muy pitonizo. Es que también muchas etapas. 9 aciertos. Claro. Y aquí nos acertó a Pogačar, a Vingegaard, Jonathan Milan, Tadej Pogačar y el Visma. Bien. Está bastante bien. Le di combatividad a Pogačar, difícil que se la den. Sí, esa es bastante difícil. Por aquí, por mi parte, Borja, 8 aciertos, no está mal. Bien, y aquí acierto Pogačar, Vingegaard y Pogačar. Por tu parte, Borja, tenemos 7 aciertos. Aquí ves 100 puntos. Y muy bien, aquí, ¿no? Pogačar, Vingegaard y Ben Gili, ¿no? Ben Gili ahí por la cara, ¿eh? Sí. Me moló. Me dije, acierto difícil. No sé cuánta gente habrá acertado esa. Supongo que más, ¿no? Pero no creo que muchos. Luego, el de la Pájara nuestro, que al final acertamos 7 aciertos. Y también Pogačar, Vingegaard y Pogačar ahí en la montaña. Pena no haber acertado, pena no haber metido a Milan por Philipsen. Ya. Nos hubiera dejado muy cerca de ganar. Sí. El de medios. En el de medios, Borja se llevó el triunfo Habituallamiento Ciclista con 4.747 puntos. Teledeporte, Borja, TD Pedales, segunda posición. Y Borja, esa medalla de bronce, ese podio final para la Pájara. Recordemos, en el Giro quedamos de farolillo rojo y aquí hemos subido hasta la tercera posición. Y para la Vuelta a España esperamos esa victoria, ¿no? Esto solo tiene un camino, Duarte. Además, en la de sin aciertos directos quedamos segundos a un punto de a pie de puerto. Aquí hemos ganado a titanes del ciclismo como a pie de puerto, como a Dani Miranda de Las, a Nacho La Varga de Marca, al Mayotte, a Cope, a Cola de Pelotón, Duarte. Ha estado
muy buen equipo el que hemos hecho. Contento con nuestra clasificación. Sí, me da pena el tema Philipsen, porque estuvimos dudando entre Philipsen y Milan, o sea, porque hay otras cosas que dices, es que nunca hubiéramos puesto Lipovic tercero. Sí. Eso no hubiera pasado, ¿no? Pero Philipsen-Milan yo creo que era una duda que podíamos haber tenido, pero el resto yo contento. Hemos tratado bastante, sólidos, muy bien poniendo Lipovic, esos segundos espadas nos han funcionado bien, así que, Duarte, a seguir así y la vuelta es nuestra. Así que nada más, hasta aquí este Tour de Francia, que yo creo que no ha dejado indiferente a nadie. Y pues nada más que comentar. Recordaros que nos sigáis en todas nuestras redes sociales, que tenéis por aquí abajo. Escribir en comentarios qué os ha parecido el Tour, cómo habéis quedado también en la porra, si habéis participado. Y nada más. Ahora, Borja, vendrán 2 semanitas un poco de descanso aquí para la pájara, pero tendréis vídeos, ¿no? No tendréis vídeo resumen semanal como Summer la pájara, Duarte. El Summer la pájara, Borja, no tendréis eso, vídeos, resúmenes semanales, pero sí que tendréis contenido. Así que estad atentos a nuestro canal de YouTube. Y, Borja, no puedo decir nada más, va a volver ahora. Vuelve el hombre, vuelve el elegido, vuelve Don Mikel Landa Meana. Y nada, lo único que podemos desearle, Borja, es muchísima suerte, que sepa que nuestra porra de la vuelta estará ahí. Ahí está, Duarte. Landa va a ser del 9 seguro. Y ya lo fue en el Giro, aunque nos salió mal, pero Duarte, eso no nos para. Así que, como siempre decimos, el landismo sigue vivo.